nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 146 queda a disposición de los señores diputados. Cuenta, señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho proyecto que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización. 2. Oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales. 3. Oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley número 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Todo, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Sí. Para estar más relajado. Claro. Café. Entrando en la orden del día, en primer lugar corresponde iniciar la discusión del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley número 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Este proyecto tiene urgencia calificada de discusión inmediata. De acuerdo al reglamento, ¿cuántos días son? 6 días hábiles. 6 días corridos hasta el miércoles próximo. Muy bien, de acuerdo a la tabla que me han preparado, asiste el ministro de Economía, de Fomento y Turismo, don Luis Felipe Césped. Bueno, este proyecto, colegas, ha concitado la atención de la opinión pública, toda vez que estamos asistiendo a un hecho que no es novedoso, que ya se ha hecho bastante recurrente, que es el hallazgo de una concertación o colusión de empresas en torno a lo que es el mercado, al mercado del papel. Sin duda, esta situación... ¿Concertación? Papel tisú. Y sin duda esto deja en evidencia la insuficiencia que existe en la actual reglamentación de esta materia. Así lo recogió por lo menos la Comisión de Economía, que entiendo que por una amplia mayoría estableció endurecer las penas en esta materia y básicamente establecer penas de cárcel para este tipo de atentados contra la libre competencia. Es una situación que sin duda nos obliga también a poder legislar, hacernos cargo como segunda comisión técnica en esta materia, tomar los lineamientos que vienen de la Comisión de Economía, adelante señor ministro, y a legislar con prontitud. El gobierno, en uso de sus prerrogativas, le ha fijado discusión inmediata. La Secretaría ya ha señalado que eso nos obliga a despacharlo hasta el miércoles, en principio, y quisiéramos, nosotros estamos dispuestos a cumplir con los reglamentos. Son días corridos, según me dice el secretario de la comisión. Y le voy a nosotros, quiero hacer la advertencia porque, disculpe, quiero hacer la advertencia de que antes de que se denunciara este cartel del papel, habíamos conversado con el ministro sobre la urgencia de este proyecto y lo habíamos programado ya para los primeros días de noviembre. No como reacción a lo que se estaba diciendo, sino más bien cumpliendo con las urgencias que se tenían. Y a partir de esto decidimos anticiparlo para hoy día jueves, abriendo un espacio, espero mínimo, al inicio de la tabla, porque tenemos otro proyecto que es el de tramitación digital, para poder recibir la presentación del proyecto y programar las audiencias o las sesiones en las cuales vamos a pronunciarnos y votar este proyecto. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Asiste don Jorge Grunberg y don Fiscal Nacional Económico. Muy bien. Le voy a ofrecer la palabra al señor secretario, que es el que nos fija los reglamentos o nos propone la interpretación de los reglamentos a la comisión.
Don Juan Pablo Galleguillos. Presidente, la ley orgánica del Congreso establece que el plazo de la discusión inmediata es de 6 días, el plazo legal, 6 días, desde que se da cuenta en la sala. Es decir, hoy día se dio cuenta en la sala, el primer día se cuenta mañana. Y eso se complementa con el artículo 2 del reglamento que dice los plazos que establece este reglamento se entenderán de días completos y su cómputo se suspenderá durante el receso parlamentario y los días domingo y de feriado legal. Y el inciso 2 dice lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los plazos que digan relación a la tramitación de las urgencias y de la ley de presupuesto que serán de días corridos. Sí. En la misma dirección de lo consultado por el diputado Andrade, quisiera saber cuál es la sanción por el incumplimiento del plazo. No tiene señalada sanción, diputado. No tiene señalada sanción y ha acontecido el vencimiento de la urgencia. ¿No tiene señalada sanción? ¿No hay cesación del cargo? No. Sería la Cámara completa. Bueno, Yo claro. creo que había una sanción al presidente de la comisión. Sí, no, eso. No extralimiten. Inhabilitado. Colegas, si me permiten, le vamos a ofrecer la palabra al ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes. Ministro, tiene la palabra sobre este proyecto de ley. Muchas gracias. Antes que intervenga el ministro. Que ver con lo del ministro. Pero en suma, vamos a escuchar la exposición del ministro hoy día y cuándo continúa la discusión del proyecto. Término de la intervención del ministro, nosotros vamos a resolver cómo vamos a cumplir con la discusión inmediata que se nos propone. Ya. Pero vamos a escuchar la intervención del ministro respecto del proyecto completo. Bueno, escuchémoslo y vamos a ver lo que nos tiene que decir, digamos. Bueno, por eso estamos tratando de aprovecharlo de la manera más útil y lo que yo busco es que podamos escuchar al ministro que hizo este viaje precisamente a contarnos cómo ve este proyecto y los aspectos más importantes. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la comisión la voluntad que ha tenido siempre para este proyecto. Tal como lo dijo el presidente, este proyecto estaba puesto para ser discutido hoy día en tabla, previo a los acontecimientos que hemos visto han ocurrido y que creo que son de la máxima gravedad. Creo que es importante acá señalar de que estamos frente a una situación muy compleja. Había preparado una presentación respecto del proyecto que la están instalando, pero creo partir señalando, tengo 20 minutos, me dijeron que tenía presentación, eso fue 15, ya, yo me ajusto a los 15 minutos. Pero en primer lugar, en primer lugar, yo creo que todos los que estamos en esta comisión vamos a estar muy claros de que la competencia es fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo del funcionamiento de los mercados. Que sin lugar a dudas, que se propicia, la competencia es precisamente la que propicia la generación de mejor calidad de los productos, mejores servicios, de más productividad. Y también es muy importante para la confianza de los consumidores. Y yo creo que una de las cosas que hemos visto con los casos de colusión que se han desatado es que ha habido un fuerte efecto en la confianza de la opinión pública respecto de este tipo de situaciones. Y creo que más aún lo que hemos visto en las reacciones posteriores por parte de los consumidores, en particular en el caso del papel higiénico, como se le ha denominado, ha sido muy claro y muy decidor el castigo categórico. También quiero ser muy claro en señalar que aquellos países que han alcanzado el desarrollo, que sin lugar a dudas una de las metas de nuestro país, de seguir avanzando en términos de prosperidad para nuestra gente, muestra muy claramente que todos esos países son países que en materia de libre competencia tienen los mayores y más altos estándares. Y sin que pretender establecer una relación de causalidad, creo que es muy claro que para poder efectivamente poder hacer seguir creciendo al país, creo que esto ha estado en la discusión pública durante mucho tiempo, para poder hacer crecer al país, que prime la competencia, o sea, que primen los incentivos, que las empresas tengan los incentivos necesarios para innovar, mejorar sus productos, aumentar sus líneas de negocio, es fundamental que la competencia funcione. Y cuando uno tiene carteles, eso no funciona. Porque si hay carteles significa que hay acuerdos que efectivamente lo que hacen es privarnos de esas ganancias en eficiencia, de esos deseos por prosperar. Las modificaciones en el caso de nuestra legislación han sido varias. El año 2003, ustedes lo saben, se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Se aumentaron las multas en aquella oportunidad y recuerdo que en aquella oportunidad se aumentaron las multas de 10.000 unidades tributarias anuales a 20.000. Posteriormente, el año 2009, se le confirió a la Fiscalía Nacional Económica una serie de facultades
facultades intrusivas, facultades para poder interceptar conversaciones telefónicas, para poder allanar oficinas, para poder requisar computadores, y se aumentaron las multas de 20.000 UTA a 30.000 UTA, o sea, se aumentaron entre 15 millones de dólares, digámoslo así, a 22, 23 millones de dólares en la actualidad. Y quiero señalar que también me parece que es importante lo que ha ocurrido en el país. Hemos tenido un cambio, creo yo, muy importante respecto a la percepción de lo grave que son las conductas anticompetitivas. Cuando tuvimos la discusión entre el 2006 y 2009, que fue el periodo de discusión de la ley anterior de fortalecimiento de la libre competencia, muchas veces se dijo que los aumentos de las multas eran aumentos que no tenían relación con lo que estábamos viendo con el funcionamiento de los mercados, que parecían ser excesivas. En algunos casos la discusión hablaba de multas excesivas en el periodo anterior de la presidenta cuando se pasó de 20.000 a 30.000. Y también que en algunos casos el conferirle las facultades a la Fiscalía Nacional Económica podían atentar contra una serie de derechos de las personas, de libre emprendimiento. Y creo que de alguna u otra forma eso ha cambiado de manera importante. Yo quiero aquí hacer referencia a lo que fue la discusión en la Comisión de Economía, en donde en el 90% del articulado fue aprobado de manera unánime por todos los diputados. Creo que aquí también hay una percepción muy distinta hoy día respecto a lo importante que es el fortalecimiento de la libre competencia. Y creo que los casos que hemos tenido son una buena demostración de que la institucionalidad está funcionando. El caso de la colusión de los compresores de refrigeradores, de las producciones de pollo, de las empresas de transporte público, de servicios profesionales, de empresas de asfalto, de empresas navieras y en este último caso de empresas productoras de papel higiénico. Creo que son al final una buena demostración de que esta institucionalidad ha ido trabajando bien. También creo que es importante señalar cuáles son los ejes del proyecto de ley. Los ejes del proyecto de ley del gobierno, ahí estamos. Y ahora sí, para poder mostrárselo, pásame a mí. Ya. Sí, va a quedar acá la presentación. En primer lugar, los ejes del proyecto de ley del gobierno es el fortalecimiento de las herramientas para combatir la colusión. Aquí estamos planteando una serie de instrumentos que fortalecen la lucha en contra de los carteles. Nos parece que este es el cáncer de la economía de mercado, es la conducta que tenemos que desterrar o al menos luchar y combatir con la mayor dureza. Y lo planteamos muy claramente en este proyecto de ley. También se establece un nuevo régimen de control de operaciones de concentraciones o fusiones, que me parece que también está relacionado con este tipo de situaciones. Cuando vemos potencial concentración en los mercados, es importante que la autoridad competente tenga los instrumentales para establecer condiciones, para autorizar condiciones que permitan asegurarnos de que en esos mercados no vamos a tener comportamientos que puedan afectar el buen desenvolvimiento de los mercados. Y eso está planteado claramente en el proyecto, corresponde además a un trabajo que realizamos conjuntamente con la OCDE. Tercer lugar, protección de los derechos de los consumidores, y voy a ser específico respecto a esto, pero básicamente es una agilización de procedimientos de indemnización de perjuicios. Acá nos parece también muy importante dar una señal de que estos procesos no van a ser procesos eternos, que los consumidores no van a tener que estar esperando años de años para poder tener una justa recompensa, retribución respecto a lo que fue el daño que se les causó. Y también de aplicación de acciones de protección de interés colectivo o difuso. Se establece una nueva facultad de la Fiscalía Nacional Económica para estudiar la evolución competitiva de los mercados. Nuevamente un punto que es central. Uno de los temas fundamentales que tiene este proyecto de ley es darle las atribuciones al Fiscal Nacional Económico para que pueda realizar investigación en mercado, para que pueda realizar estudios, en mercado, para poder solicitar cambios en la normativa. Muchas veces hemos tenido discusiones con algunos de ustedes por separado en donde se habla respecto de mercados, pero muchas veces tenemos poca información respecto a esos mercados. Y podemos tener la idea de que habría cosas que se tendrían que hacer para mejorar el funcionamiento de esos mercados. Pero hoy día la Fiscalía Nacional Económica no tiene las herramientas para llevar adelante estos estudios de mercado. Y finalmente, sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Nos parece que es muy importante la señal clara en estas materias de que la información que se le entrega a la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, en el marco de una investigación, tiene que ser la información fidedigna, y nos parece que para eso tenemos que también generar incentivos, y eso es lo que precisamente hace este proyecto de ley.
Respecto al fortalecimiento de las herramientas para combatir la colusión. En primer lugar, se establece la criminalización de la colusión. Es muy cierto de que a la luz de los antecedentes que hemos tenido, de los casos que se han detectado, yo creo que queda muy claramente establecido que acá tenemos que establecer sanciones muy claras, penales, en contra de aquellos que participan en colusión. Nosotros es muy importante señalar de que en la colusión al final de cuentas son personas las que toman decisiones. Son personas las que deciden reunirse, ya sea en un restaurante de un club de campo o en una compañía de bomberos o en la casa de algún ejecutivo, y que toman la decisión de afectar a millones de consumidores en algunos de los casos que hemos visto, como es por ejemplo el caso del papel higiénico, el caso también de los pollos. Por eso nos parece importante dar una señal como sociedad respecto a que este tipo de conducta es inaceptable. También se establece un aumento del monto máximo de las multas. Voy a ser específico respecto a esto. Nuevamente, en nuestra opinión como ejecutivo, las multas hoy día no actúan como un factor para disuadir la conducta en estas materias. También un ajuste del tipo de colusión en la Ley de Defensa de la Competencia, de la Libre Competencia y la prohibición del interlocutor horizontal. Respecto del derecho comparado, yo quiero aquí ser muy claro. La criminalización de la colusión es parte ya del instrumental que cuentan países desarrollados. Esto no es un capricho de algún tipo de país. Acá está Canadá, que establece hasta 14 años, Estados Unidos hasta 10 años, Australia, México, que son países que han adoptado recientemente esta tendencia de penas de cárcel contra los partícipes de una colusión. Habiendo analizado las diversas mociones parlamentarias existentes, y aquí yo quiero hacer un reconocimiento a que hay muchos parlamentarios, muchos de los cuales están acá presentes, que anteriormente habían presentado mociones que criminalizaban la colusión. Esto no es, la criminalización de la colusión no surge solamente en el proyecto de ley o no surge como primera vez en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Ya existió una serie de mociones las cuales nosotros hemos reconocido y así está claramente establecido en la presentación en el mensaje de la presidenta respecto a esta materia, de las mociones parlamentarias que han existido en esta materia. Yo creo que hay que hacer ese reconocimiento respecto a esas mociones porque me parece importante que quede claramente establecido en la historia de la ley de que hay una serie de mociones parlamentarias, de parlamentarios de esta comisión, en que se estableció y se propuso la criminalización de la colusión. Estamos estableciendo un tipo especial de colusión, que se castiga a quienes celebren, implementen, ejecuten, organicen acuerdos, convenciones, contratos o convenios que involucren a dos o más competidores entre sí, persiguiendo el propósito de fijar precios, de limitar la producción, de dividir o asignar o repartir cuotas de mercado o afectar el resultado de licitaciones públicas o privadas. El tipo penal se remite a acuerdos explícitos que involucren competidores entre sí. Entonces el tipo penal está establecido para carteles duros. Es importante recordar que para el tipo penal lo que se debe hacer es el estándar probatorio de lo penal es más allá de toda duda razonable y por lo tanto entonces tenemos que tener un estándar muy alto en términos de lo que es la prueba para probar para el estándar probatorio penal. Por eso estamos concentrando, y así también lo ha hecho la legislación comparada, en los llamados carteles duros. Se establece, y el Ejecutivo establece en estos casos una pena principal de crimen, esto es presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y un día a 10 años. Respecto a esta materia, se discutió en la Comisión de Economía el hacer o el establecer condiciones que permitan que efectivamente pueda existir un presidio efectivo. O sea, hubo una discusión en la comisión respecto de este punto y nosotros planteamos como Ejecutivo que nosotros estamos más que dispuestos a tener una discusión respecto a cómo hacer efectiva la cárcel, pero lo que propusimos en su momento en la comisión fue que lo viéramos en esta comisión. Entonces quiero dejar claramente establecido que respecto a esta materia entendemos que hay un punto que algunos parlamentarios han planteado. El diputado Chaín en su momento lo hizo presente en la Comisión de Economía, el diputado Soto también nos ha hecho presente y hay otros diputados que han hecho presente respecto a este punto, la necesidad de precisar de forma tal de que podamos asegurar una reclusión efectiva. También se establece una pena accesoria de inhabilidad absoluta para desempeñar cargos públicos, cargos o oficios públicos o cargo de director de gerente de empresas del Estado o también de sociedades anónimas abiertas. Nuevamente nos parece que es muy importante dar una señal muy clara respecto de que aquellas personas que se han visto involucradas en este tipo de conductas no puedan ejercer
cargos públicos. Nos parece que es un estándar mínimo en este caso. Y también señalar que en algún momento nosotros ingresamos un proyecto de ley en donde también se establecían inhabilidades para poder contratar con el Estado. En el caso había empresas que se hubiesen visto involucradas en este tipo de colusiones. Esa propuesta del Ejecutivo fue rechazada en la Comisión de Economía, pero a nosotros nos gustaría también el discutir la posibilidad de que efectivamente eso vuelva. Y entiendo que hay diputados también lo han manifestado como un punto a discutir en esta materia. Respecto de la acción compensada, quiero también ser muy claro respecto a que el mecanismo de la acción compensada, en lo que dice relación con la responsabilidad, el que está exento nuestro proyecto está exento de responsabilidad criminal en el proyecto que hemos propuesto al Ejecutivo y que fue aprobado en la Comisión de Economía, es el primero que aporta antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, no el segundo. Es el primero. Nos parece que es importante que se mantenga de esta forma. ¿Por qué? Porque eso estamos dando un incentivo muy claro para la efectividad de la delación compensada. Nos parece que en esa materia el proyecto hace que efectivamente sea el primer delator el que tenga los beneficios y de esa forma fortalece la delación compensada. Y aquí yo quiero dejar muy claro que el mecanismo que estamos proponiendo fortalece la delación compensada, no la debilita, la fortalece. Y también se dota de la delación compensada de la certeza jurídica necesaria para que funcione como instrumento. Y entiendo nuevamente que aquí hay una serie de dudas respecto a esto, lo vamos a explicar en detalle en el momento que corresponda para poder también dejar muy claramente establecido que nosotros queremos fortalecer la delación compensada. También, y este punto es muy importante, nosotros como Ejecutivo estamos planteando que las investigaciones de hechos constitutivos de delito de colusión solo puedan ser iniciadas por querella de la Fiscalía Nacional Económica. Y recalco que nosotros estamos proponiendo como Ejecutivo que sea solo en la Fiscalía Nacional Económica la que puede iniciar una querella. Nos parece también que acá existe un principio, el especialista en estas materias que tiene las atribuciones para poder realizar esta investigación. El fiscal nacional económico tiene con la posibilidad de interceptar llamadas, de reunir la prueba necesaria en estos casos y por lo tanto nos parece que es importante, dado que estas materias son materias complejas, técnicas, que sea precisamente el fiscal nacional económico el que lo pueda hacer. En la discusión en la Comisión de Economía se aprobó una indicación que nosotros como Ejecutivo respaldamos en su momento y era de que el decidir imponer la querella en relación a los hechos y presentar el requerimiento ante el Tribunal de Defensa Libre de Competencias debía ser hecho simultáneamente una vez terminada la investigación respectiva. Eso fue una indicación parlamentaria que nosotros respaldamos y que básicamente lo que hace es que el fiscal nacional en un momento del tiempo tiene que irse en algunos con la vía del requerimiento y decidir la vía penal para los ejecutivos o para las personas que se hayan visto involucradas en estas conductas. Respecto de las multas, yo creo que acá nuevamente es importante señalar lo que estamos haciendo en materia de multas. Hoy día tenemos multas que alcanzan los 23 millones de dólares como máximo. Y en otras infracciones 15 millones de dólares, o 16. En el proyecto de ley que nosotros estamos proponiendo, el límite máximo de la multa es el doble del beneficio económico que han obtenido quienes se han coludido. Para darles un ejemplo, en el caso de los pollos, la Fiscalía Nacional Económica presentó antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que indicaba que el beneficio económico que obtuvieron las empresas que se coludieron en el caso de los pollos fue de 1.500 millones de dólares. En relación a este proyecto implicaría que la monta máxima podría ser de 3.000 millones en el agregado, 3.000 millones de dólares, que es el doble del beneficio económico obtenido por quienes se coludieron. Que no guarda ninguna relación con los 23 o en este caso 60 millones de dólares que se impusieron en multa en ese caso. O sea, acá estamos hablando de un cambio completamente radical respecto de la concepción en materia de multa. Ahora bien, pueden existir casos en los cuales determinar el beneficio económico puede ser una tarea muy compleja. Y por lo tanto, siguiendo lo que es la legislación europea en esta materia, se ha establecido que puede ser el 30%, la multa máxima, el 30% de las ventas que realizaron las empresas que participaron en esta colusión durante el periodo de la colusión. De las ventas. Las utilidades
A ver, el cálculo típico, el cálculo típico que si el margen es el 15%, el doble del margen es el 30%, por lo tanto el 30% de las ventas. Es un cálculo bien. Para que usted tenga un antecedente, el fiscal nacional presentó en el requerimiento, en el último caso, respecto del papel higiénico, los montos de las ventas asociadas a este mercado. Y el último dato, el dato del año 2013, hablaba de ventas en torno a 485 millones de dólares. Para redondear, digamos, 500 millones de dólares. El 30% de eso es, si no me equivoco, 3 por 5, 15, 150 millones de dólares, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si usted lo multiplica por el periodo que debe haber durado, si esto duró 10 años, son 1.500 millones. O sea, de eso estamos hablando básicamente en estos casos. O sea, nuevamente, el 30% de las ventas, y yo reitero, en algunos lados se ha hablado de las utilidades, no estamos hablando de las ventas, para hacerlas más consistente con el doble del beneficio económico obtenido por quienes se han coludido. Entonces, acá en esta materia estamos hablando de un cambio radical en la determinación de lo que son las multas. Y aquí está el 30%. Creemos que también es importante acá el dar la señal de que la multa, la sanción efectivamente tiene que actuar como con un factor de disuasión, porque si no, la verdad es que las multas pasan a ser en realidad anecdóticas respecto a lo que es el daño que se ha causado. Ahora, un punto que también está en el proyecto de ley que nos parece importante resaltar. Actualmente, para sancionar un ilícito de colusión se exige que el acuerdo o la práctica concertada confiera poder de mercado a los competidores que participan en él. A nosotros, como Ejecutivo, nos parece que eso no tiene que ser así. Que el solo hecho de que se pongan de acuerdo, no obstante no tengan poder de mercado o no se pruebe poder de mercado, es lo suficientemente grave como para ser sancionado. Y que nos parece que esto también es un punto central en esta materia, en el caso de la corrupción. Creemos que la legislación es más avanzada en esta materia, están todas las banderas ahí puestas respecto del derecho comparado. Básicamente, basta con acreditar un acuerdo entre competidores para configurar el ilícito. Y si me preguntan cuáles son, hasta creo que me pierdo. ¿De cuáles? No encontramos información respecto a las pensiones. Está publicada la jurisprudencia. Está publicada la jurisprudencia. Colegas, este asunto de la máxima importancia, así que le voy a pedir concentración con la exposición del ministro. Aquí quiero resaltar que esta propuesta fue aprobada por la unanimidad en la Comisión de Economía, lo que creo que también es muy importante, porque hace 10 años atrás, 12 años atrás, esta materia fue introducida, de hecho, en una legislación anterior, y nos parece que de nuevo aquí hay un cambio muy importante respecto a la percepción de lo grave que son estos carteles. También existe una provisión de interlocking horizontal que fue también aprobada en la Comisión de Economía, que prohíbe la participación simultánea de una persona en cargo ejecutivo o de director de dos o más grandes empresas que sean competidoras entre sí. Nuevamente, sí. Ministro, continúe. Se nos pidió en el marco de la discusión que la facturación anual de cada grupo debía ser mayor a 100.000 UF, en el sentido de que podía haber algún tipo de pequeña empresa en la cual algún tipo de que no confiriera, digámoslo así, ningún tipo de riesgo anticompetitivo pudiesen tener ser excluidas de esto. Pero nos parece de nuevo que acá es tremendamente relevante dar una señal muy clara respecto de lo que son y lo que debe ser el buen ejercicio y en materia de gobiernos corporativos. Acá los gobiernos corporativos juegan un rol muy importante. A nosotros nos parece que en esta línea es muy importante dar esa señal. Presidente, creo que me mantuve dentro del tiempo que se me había sido asignado, 20 minutos finalmente, y agradezco el espacio para haber hecho esta presentación. Muy bien, gracias, señor ministro. Me ha pedido la palabra la diputada Marisol Turres. Yo le voy a pedir a los que quieran intervenir que lo hagan de manera breve, porque tenemos también invitados que nos están esperando para tratar el tema que está a continuación en la tabla. Diputada Marisol. Sí, pero solo un tema Diputado de Zafiro. operativo. ¿De reglamento? Más que de reglamento, un tema operativo, digamos. Una moción de orden. ¿Sí? Que el menos común de los sentidos. Presidente, lo que pasa es lo siguiente, es que con los plazos de urgencia que nos señalaba el señor secretario,
nosotros tenemos una tremenda limitación para el análisis y la resolución de este proyecto. Yo entiendo que no podemos alterar la norma que nos impone la obligación de escuchar opiniones, y me gustaría que pudiéramos aprovechar, salvo que por tratarse de un proyecto con discusión inmediata esa norma no sea aplicable, y eso lo puede aclarar el señor secretario. Sin embargo, aquí estamos hablando de un proyecto que respecto al cual se le ha puesto discusión inmediata por el carácter mediático que ha tenido particularmente el último caso de colusión que involucra al grupo Mate, digamos. El tema es el siguiente. Yo quisiera que pudiéramos destinar algunos minutos de esta sesión para definir cómo vamos a operar con este proyecto. Y una pregunta por su intermedio, presidente, al señor ministro, en el sentido de si él considera que el próximo miércoles es un tiempo razonable, después que la Comisión de Economía tuvo este proyecto durante 6 meses, trabajándolo intensamente, si es razonable que la Comisión de Constitución tenga que tener resuelto este proyecto el próximo miércoles. En lo personal creo que es absolutamente irracional establecer tipos delictivos, analizar figuras como la delación compensada en un periodo que no supere las 3 o 4 sesiones. Muy bien, si les parece, yo entiendo que el punto reglamentario de la discusión inmediata ha concitado la atención de la comisión, y le vamos a pedir al ministro que se pronuncie sobre ello, porque ustedes son los que fijaron esa urgencia. Yo sobre el mismo tema, diputada Marisol Turre. Ya, presidente, bueno, uno de los puntos que iba a desarrollar cuando pedí la palabra era justamente eso. Me parece que lo mediático no puede limitarnos en esa forma a poder discutir un proyecto de esta envergadura, con todo lo que significa, tal como decía el diputado Zafirio, las sanciones que vamos a establecer en esto. O sea, yo de verdad, presidente, creo que puedo entender al gobierno en su afán de sacar rápido este proyecto, pero estoy segura de que esto, una vez que llegue al Senado, va a pasar lo mediático y lo van a tener meses de meses. Entonces, quisiera por su intermedio hacerle presente al ministro exactamente lo mismo, que me parece bastante irrespetuoso para nosotros el que se nos dé menos de una semana o 2 sesiones, 3 sesiones para poder discutirlo y resolverlo. Muy bien, diputado Fuenchain. Yo solo, presidente, quiero recordar que lleva 3 meses en esta comisión del proyecto. ¿Ya? No ingresó hoy día. Pero lo quiero recordar porque está bien. Pues, yo lo escuché con todo mucho respeto, yo lo entiendo perfectamente. Esto tiene que ver con lo que hemos señalado en varias oportunidades, que dice razón con ver una planificación adecuada, y lo discutimos a propósito de cuando planteamos de que no nos apuráramos tanto con el proyecto de interrupción del embarazo. Yo señalé en ese momento que por qué no le dábamos espacio a la tabla a este proyecto para empezar a discutirlo, justamente porque en algún momento no íbamos a ver una situación como esta, en que ante una urgencia mediática, yo comparto lo que dice, pero que también es un requerimiento ciudadano, ¿no es cierto? Que aquí siempre hablamos mucho de lo importante de considerar a los ciudadanos, de poder tramitar con cierta premura esto, y lo señalé en varias oportunidades. Lo que yo creo, ¿ya?, es que primero, naturalmente, que es la facultad de la urgencia del Ejecutivo. Y lo segundo es que yo creo que hay total disposición, ministro, a que partamos con esta discusión inmediata, vamos viendo el proyecto, porque la experiencia es que el 95% de los artículos se votó por unanimidad o por una amplia mayoría en la Comisión de Economía. ¿Ah? Entonces, si es que es necesario darnos más tiempo, porque como dice el diputado Zafirio, vamos a estar el martes y miércoles, que tenemos que despacharlo y vamos a estar hasta las 4 de la mañana votando porque tenemos que cumplir con el plazo, eso claramente no es razonable. Y yo creo que nadie está por aquí por hacer cosas razonables. Yo creo que el ministro tiene la mejor disposición que en ese caso se pueda retirar la sumergencia y después renovar para poder darnos un plazo que sea razonable, pero que también sea acotado en el sentido de que lo podamos despachar, digamos, durante las próximas semanas, ojalá la próxima, y tener sesiones consecutivas para eso, y que podamos apurarnos. Pero que partamos con la discusión inmediata, porque eso le da la preferencia respecto a los demás proyectos que estamos viendo como comisión, que veamos solamente en las próximas sesiones. Si lo podemos despachar la próxima semana en buena hora, si es que por distintas razones, por sobre todo el buen criterio de legislar bien, no es posible,
yo creo que modificar la urgencia o retirarla y renovarla está a la disposición del ministro, pero no hagamos de esto una tormenta en un vaso de agua. Diputado Arturo Esquella. Presidente, y apuntar en la misma línea de pedirle flexibilidad, si bien se puso por razones mediáticas o lo que sea. Acá hay un contenido que es tremendamente profundo, hay una decisión que se tomó hace algunos años que se está revirtiendo, es importante saber cuáles son las razones. Lo de la unanimidad, que la inmensa mayoría del proyecto haya salido con unanimidad de la Comisión de Economía, eso hay que ponderarlo, porque muchas de las cosas que aprobaron por unanimidad eran el descanso que iba a pasar por acá. Es decir, la definición de la conducta penal, el ver la proporcionalidad de las penas, en fin, herramientas para la Fiscalía, y todo eso yo entiendo que precisamente lo pasaron rápido pensando que nosotros lo íbamos a revisar con profundidad. En términos generales hay otra razón que es más de fondo. Estamos todos de acuerdo en el contenido del proyecto. Ya lo hemos así declarado. Yo tuve la oportunidad de revisar el informe de economía. Surgen varias dudas, particularmente en materias que son propias de la competencia de esta comisión. De hecho, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ponía severas dudas, o creo que el mismo fiscal, ya no lo recuerdo, ponía dudas de cuál era la redacción ideal para la conducta penal. Esas cosas tenemos que revisarlas con personas expertas que nos tendrán que acompañar, sea 1, 2, 3 sesiones, pero estar con la soga al cuello y que tenemos que despacharlo sí o sí, no le va a ayudar absolutamente a nadie. Y lo último, presidente, preguntarle por su intermedio al fiscal, que quizás por ahí uno podría ir entendiendo lo de los tiempos, y a propósito de la coyuntura, si es que hay herramientas en este proyecto de ley que se esperan con ansia para poder ejercerlas cuanto antes, tanto en el caso más bullado como en otros que se estén desarrollando, o si es que no existe esa urgencia precisamente por algo que se pueda desprender de este... Porque obviamente que el tipo penal y eso no se aplicaría, pero sí hay herramientas que se le otorgan a la Fiscalía que le podrían ser de utilidad de aplicar en las situaciones que le está tocando ver hoy día. Entonces, eso lo desconozco. Muy bien. Bueno, al término de la palabra del diputado Aldo Cornejo, yo voy a hacer una propuesta, bueno, después de darle la palabra al ministro, voy a hacer una propuesta de cómo proseguir. Diputado Cornejo. Presidente, mire, si todos tenemos claro que el Ejecutivo, al ponerle al proyecto discusión inmediata, esto es como la Corte de Apelaciones con las causas agregadas. Estamos obligados a ver solo este proyecto, preferentemente. Y eso significa que la ley de partido y el proyecto de interrupción del embarazo tendrán que esperar. Y el que viene ahora también, en teoría. Ya está en la tabla. Es que se puso antes de la tabla, antes de la discusión inmediata, ¿entiendes? Sí. Entonces lo que creo que corresponde, para no estar discutiendo si el tiempo es razonable o no razonable, que comenzáramos la discusión del proyecto cuando corresponda, y yo creo que el Ejecutivo va a tener la suficiente, porque la tiene, sensatez para darse cuenta que si el proyecto requiere 2 sesiones más, no vamos a tener ninguna dificultad para poder renovar la urgencia. Entonces, yo encuentro este debate bastante artificial, pues estamos obligados a comenzar a ver este proyecto, y cuando vayamos, se haya cumplido la urgencia, veremos si necesitamos más tiempo, pero no me parece que esta sea la discusión más sustantiva. Muy bien. Ministro, ¿le ofrezco la palabra? Gracias, presidente. Señalar 2 cosas respecto al proyecto de ley. Nosotros ingresamos un proyecto de ley en marzo de este año, un proyecto de ley que no fue respuesta a un caso particular, me parece que fue la necesaria reflexión respecto a lo importante que era fortalecer la institucionalidad de libre competencia. O sea, esto no responde a una reacción a un caso en particular, corresponde básicamente a la evaluación, que es importante incrementar las multas, el generar un régimen de fusiones, el efectivamente tener un régimen, una pena de cárcel para aquellos que se colúan. Nos parece en marzo, no a propósito de este caso, en nuestro convencimiento es que efectivamente eso es algo necesario como una herramienta disuasiva para este tipo de conductas, que nuevamente yo reitero, hoy día existe una clara conciencia por parte de la ciudadanía de que son de las conductas más condenables, y tenemos que utilizar todos los instrumentos que tengamos para poder combatir contra este tipo de situaciones. Y al mismo tiempo quiero decir que la discusión inmediata nos parece que también es importante, no como una respuesta mediática, sino como una señal de nuestra institucionalidad respecto de la importancia de estas materias. Y ciertamente que el Ejecutivo va a tener la flexibilidad necesaria para poder ajustarnos a lo que sea la discusión de la Comisión, lo manifiesto desde ya, pero nos parece que sí es muy importante
dar una señal en esta materia, porque creo que acá estamos hablando de la confianza de los ciudadanos respecto al funcionamiento de la economía. No es un tema menor el respecto al funcionamiento de la economía, y creo que por eso es tremendamente relevante el verlo con la celeridad que el Ejecutivo le ha pedido a esta comisión y también muchos de los parlamentarios, incluyendo parlamentarios no solo de la nueva mayoría, sino también de la alianza, que han solicitado que el proyecto se vea con la máxima urgencia, y nos parece que también es importante rescatar que no solamente ha sido esto. Gracias, ministro. Bueno, voy a proponer lo siguiente. Dado que, como ha dicho el diputado Cornejo correctamente, este proyecto tiene discusión inmediata y en la máxima prioridad que tiene la tramitación de un proyecto de ley, esta se sobrepone a cualquier otra urgencia. Nosotros tenemos otros proyectos importantes, pero que tienen urgencia de nivel inferior, por así decirse. Así que a este lo vamos a programar para comenzar su tramitación el próximo lunes de 3:30 a 6:30 en Santiago, para lo cual le pido autorización a la comisión para que podamos funcionar en Santiago. Vamos a invitar al señor Fiscal Nacional Económico, con él vamos a partir, dándonos usted su visión sobre la manera en que trae, que ha sido resuelto por la Comisión de Economía, y vamos a ir fijando las sesiones posteriores en la medida que vamos avanzando. En nuestra comisión es usual que vamos avanzando en la votación y también haciendo un debate ahí mismo sobre las redacciones y la pertinencia de las decisiones que vamos tomando. Para los que no son de la comisión, que siempre... bueno, y ahí mismo se va a dar la posibilidad que los integrantes de la comisión, como es tradicional, puedan hacer indicaciones al proyecto. Eso es habitual y eso se va a mantener, por supuesto, aunque tenga discusión inmediata. Para el resto de los parlamentarios, sin duda, que buscan tener claridad en cuanto a los plazos de indicaciones, vamos a fijar el día lunes a las 12 del día. El lunes a las 12 del día para los que de fuera de la comisión puedan presentar indicaciones. Plazo para indicaciones el lunes a las 12 del día. Bueno, pero yo le estoy diciendo, escúchenme lo que dije antes. Es referencial porque nosotros, como miembros de la comisión, vamos a ir avanzando y no vamos a tener límite de plazo para poner las indicaciones. Así ha sido siempre. Yo no voy a cambiar la manera en que estamos funcionando y estamos todos de acuerdo que esa es una buena manera de ir aprobando los distintos artículos de este proyecto de ley. Bueno, sobre las indicaciones voy a dar la palabra y si alguno tiene una opinión discordante me la podrá dar. Pero en principio yo les pido autorización para que funcionemos el día lunes en sesión extraordinaria de 3:30 a 6:30 en Santiago. ¿Les parece, colegas? ¿Sí? Aprobado. Y las sesiones las vamos a ir fijando a continuación. Segundo, sí, diputado Andrade, está anotado. Está anotado. Bueno, pero está anotado. Muy bien. Respecto de lo que planteó el diputado Chaindi, que este proyecto lleva 3 meses en esta comisión, yo quisiera aclarar que este proyecto ingresó el 29 de enero. No, 29 de septiembre. Perdón, el 29 de septiembre. El 29 de septiembre ingresó a esta comisión con una urgencia calificada de simple, me parece. Simple. Nosotros no estamos en falta de conocer este proyecto de ley y nosotros teníamos otros proyectos que tenían prioridad, que tenían antelación o preeminencia sobre este. Y segundo, preguntarle al ministro que sin duda este es el mensaje del Ejecutivo en esta materia y por supuesto tiene el respaldo y el apoyo del gobierno en este proyecto de ley. Lo digo porque hoy día aparece una noticia que el Senado quiere discutir lo mismo a partir de mociones parlamentarias. Y entiendo que el gobierno también está participando en la tramitación de ese proyecto. Yo quisiera que nos aclarara, digamos, en eso, porque ciertamente puede entrar en contradicciones y creo que se aclare desde el principio que este proyecto básicamente es el proyecto oficial del gobierno en esta materia. Terminamos el procedimiento, colega, y después abrimos... Aparentemente no. Diputado Osvaldo Andrade. Presidente, yo creo que la peor manera de enfrentar esta discusión es dejando las cosas al por ver, ¿no? Porque no establece ningún tipo de compromiso formal al respecto. O sea, el lunes ya tenemos autorización para funcionar a las 3:30 y ahí vamos a ir viendo. No habla bien de la formalidad de una comisión que tengamos las cosas así, presidente. Entonces yo quiero sugerir ¿sabe por qué además? Porque si esto no se resuelve la semana próxima, después viene todo el tema presupuestario y después viene la semana distrital, entonces ya pasamos para diciembre. Entonces hagámonos cargo de las consecuencias. Si me presta atención, presidente, me encantaría.
Ya. Que como se escuchaban voces pensé que estaba haciendo alguna consulta. Estoy escuchándolo a usted. Gracias. Entonces, yo creo que la peor manera de enfrentar esta discusión es dejar la cosa en la nebulosa, completa. Si la voluntad política de esta comisión es que, y del gobierno es que esto lo resolvamos rápido, a propósito de la suma urgencia, porque es una señal política, tomemos la decisión de resolverlo la próxima semana y vemos cómo, y fijemos 2 o 3 reuniones la próxima semana dándole exclusividad a este proyecto. Y punto. Si no es así, convengamos derechamente que no es eso, y por favor yo no lo digo desde la crítica, en una de esas la voluntad política es otra, y lo trasladamos, le damos el curso normal, y lo trasladamos para diciembre, y lo resolvemos en diciembre, y bueno, y punto. Ahora, respecto a que sea una respuesta inmediata, mire, presidente, cuando se presentó el tema de la dedicación exclusiva, a propósito de respuestas mediáticas, los parlamentarios presentaron 8 mociones al respecto, así que no me digan ahora que la cosa mediática no cumple un rol en esto, pues. Por favor, 8. Creo que fueron 8 o 9, mire. Entonces, yo entiendo que hay que compatibilizar adecuadamente un proyecto bueno, porque, mira, a mí me hace harto sentido que se hayan demorado 10 años en cachar este mondito. Algo pasa. Entonces, no sé si en una sesión es suficiente, para decirlo con franqueza. Pero por otro lado, también tengo la certeza que hay, y ¿sabe lo que me preocupa? Es que si no le ponemos presión a esto, esto se va a diluir. Y con el perdón de este caballero, con 2 páginas del Mercurio, capaz que se termine el problema. Entonces este es un problema político, no un problema técnico. Porque a ningún niño que anda haciendo un portonazo le han dado 2 páginas del Mercurio para que le pida perdón a la sociedad chilena. Y a este caballero se lo dieron. Entonces tenemos una contraofensiva política de parte de los malulos de cuello y corbata. Entonces nosotros no podemos estar ajenos a esa realidad. Entonces cuando uno dice, bueno, el lunes y ahí vemos cómo lo hacemos para adelante, estamos haciéndole juego al Mercurio, pues, compañero, iba a decir. Sí, colegas. Es que esa es mi preocupación. O sea, o nos tomamos en serio este cuento o nos hacemos parte de esta cosa rara, ambigua, en que uno le pone pino, pero ya con la discusión inmediata, total, ya dimos la señal y después vemos. Total, no hay que en Chile todo se desparrama. Entonces, yo quiero sugerir derechamente, presidente, para sintetizar, y ahora que me está prestando atención con mayor gusto, que fijemos la prioridad que tiene este proyecto, lunes, martes, miércoles, como usted estime, y lo despachamos la próxima semana. Y lo que le pido al Ejecutivo, no solo es sensatez, que por de pronto ya la tiene, sino que lo que le pido al Ejecutivo es un hiperactivismo al respecto, de forma tal de que hay una cosa que se llama trabajo prelegislativo, que nunca nadie ha explicado qué es, pero todo el mundo se queja de aquello. Como eso ya no es posible, hagámoslo una cosa parecida, conversemos con la oposición, con los niños que saben más de esto, y tratemos de armar un cuento. Eso es lo más parecido a una gestión política adecuada de un proyecto. Yo sé que a veces fallamos en eso, pero hagamos el empeño en esto, porque a mí me causaría mucha tristeza, ¿verdad? Que ahora todo el mundo está llorando a propósito de esto, que en la próxima 2 páginas del Mercurio la próxima semana el perdón haya dado resultado. Eso sería nefasto. Presidente, muchísimas gracias. Muy bien. Hay una propuesta que tiene que ver con el reglamento, toda vez que la discusión inmediata se agota el día miércoles. Yo encuentro súper sensato que establezcamos de antemano la programación para 3 comisiones, lunes, martes y miércoles. Si lo despacháramos antes de eso... Presidente, lleva pidiendo la palabra 10 minutos la diputada Turre, presidente. Pero para que llegue el Congreso, para que llegue a la sala, tiene que ser despachado por esta diputada Marisol Turre. Es que conversábamos igual con el diputado Zafirio, que tenemos la sesión del lunes, el martes podemos sesionar en la mañana y en la tarde, con discusión inmediata, no hay problema. Lo mismo el miércoles y también, si hiciera falta tiempo, el jueves en la mañana. Y yo creo que en ese tiempo sí logramos... Muy bien, si les parece, adoptamos eso como acuerdo. Muy bien, queda acordado. Excelente, excelente. Sí, podemos citar con una anticipación. Muchas gracias, señor ministro. Ya se ha programado la tramitación del proyecto de acuerdo al reglamento de la discusión inmediata. Ministro. Solamente Oiga, agradecerle a la... pero ¿por qué no seguimos, presidente, y podemos hacerle algunas consultas al ministro ahora de su exposición? A ver, colegas, tenemos varios invitados que la asociación de magistrados están afuera esperándonos. Nosotros los citamos con anticipación. Okay. Gracias, ministro. No, gracias, presidente. Agradecer la voluntad de la comisión y señalar que comparto plenamente lo que aquí se ha dicho. Acá nosotros creo que
como gobierno hemos expresado a través de la urgencia una voluntad política de que este tema quede lo más rápido posible zanjado. Ya. Muchas gracias. Si me dan un minuto, colegas, suspendamos para poder ingresar a los nuevos invitados. Bueno, en aras del tiempo y como el presidente está en algo que es bastante y también importante igual que esto, vamos a iniciar, diríamos, reiniciar la discusión del proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, que está en segundo trámite. Bueno, a los señores invitados, nuestro interés, diputada Turre, en aras del interés en poder lograr la tramitación lo más rápida posible de este proyecto, le vamos a dar la palabra a los invitados. Se supone que está la directora de la Asociación Nacional de Magistrados. Ya. Le damos la palabra a usted primero y le pido que sea en la forma más breve porque en aras del proyecto precisamente. ¿Perdón? Por eso que en aras de tramitar el proyecto en cualquier sentido, así que tiene la palabra, por favor. Sí. El botón blanco. Como primera cosa, agradecemos la invitación a nuestra asociación gremial de magistrados de Chile y nuestra opinión en términos generales sobre este proyecto es favorable. En consecuencia, apoyamos esta moción de legislar sobre la materia y podemos señalar que hasta la fecha la excelentísima Corte Suprema ha iniciado la digitalización de los procedimientos de los tribunales civiles a través del Acta 54 del año 2014. Especialmente esto ha sido en materia de juicios ejecutivos y gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, ¿ya? Sin embargo, dichas modificaciones han sido hechas de facto, por cuanto no se condicen con el actual articulado del Código de Procedimiento Civil, por lo cual dicha reglamentación aparece impuesta por una vía que para nuestra Asociación Nacional de Magistrados no es legítima, ¿no es cierto?, por la vía del autoacordado, toda vez que la ley no ha sido modificada. Por lo tanto, nosotros apoyamos que la legislación sea coherente con lo que nosotros actualmente estamos obligados a acatar por parte de la Corte Suprema. Esta situación ha ocasionado alguna falta de claridad y además la mantención de dos sistemas paralelos, porque tenemos uno escrito y uno digital. En muchos estamos duplicando el trabajo en estas gestiones. Estamos firmando digitalmente, yo soy juez civil, lo puedo decir, los tribunales civiles de Valparaíso están funcionando en forma digitalizada por vía electrónica, pero además tenemos el soporte de papel. Trabajamos 2 veces. ¿En el mismo tribunal o en otro tribunal? En todos los tribunales civiles de Valparaíso se está trabajando igual, de papel y digital. Fundamentalmente por la inexistencia de una adecuación legal. Por eso la Corte Suprema no ha podido eliminar tampoco el soporte de papel. En cuanto a los principios inspiradores, estamos acordes con ellos. Sin embargo, señalamos que esta modificación no puede pretender una mayor celeridad de los procesos, tanto porque subsisten los procedimientos tradicionales y variados del Código de Procedimiento Civil, no hemos tenido reforma procesal civil, por lo tanto tenemos los plazos actuales de los procedimientos y la posibilidad de interposición de incidentes. De manera que, y por otra parte, la adopción de un procedimiento digital tiene como condición la capacitación, pero a nivel profesional, del personal, y no como ha sido hasta ahora la tónica, donde solo hemos podido contar con capacitaciones muy ocasionales y breves, y el sistema en definitiva se está valiendo de la capacidad autodidacta de los funcionarios de nuestro Poder Judicial. Lo que sí podemos señalar es que el sistema digital mejora la respuesta a las presentaciones, a los escritos, digamos, la respuesta inmediata de la justicia se mejora a través de la vía digital. Pero no podemos garantizar que solo la vía digital asegure una celeridad de los procedimientos, porque tenemos nuestro Código de Procedimiento Civil, el de siempre. En cuanto al articulado, nos parece importante destacar la obligatoriedad de la implementación de la firma electrónica avanzada, ¿ya?, como modo seguro
para poder firmar las resoluciones judiciales y para que los ministros de fe den sus atestados en forma segura. Sin embargo, bueno, se establece aquí que se encuentra positivo por nuestra asociación que se implemente esta firma electrónica avanzada y se elimine, digamos, se exima a los ministros de fe de los juzgados de la antigua función de autorizar la firma. Sin embargo, no hemos visto la eliminación de esa función en el artículo 380 número 2 del Código Orgánico, que la echamos de menos porque en el articulado sí está que bastará solo la firma electrónica avanzada al pie de una resolución. La subsistencia de esta obligación de autorización de firma estimamos que es innecesaria y que actualmente ha producido efectos inconvenientes prácticos porque requiere, por ejemplo, una sentencia que se dicta después de las 4 de la tarde por un juez, requiere para su validación que esté el secretario. Por lo tanto, tenemos ahí ese inconveniente práctico y que se elimina si solamente la firma electrónica avanzada del juez es suficiente medio para expedir una resolución judicial. Nos parece conveniente también establecer la uniformidad de esta firma, único instrumento seguro como firma electrónica avanzada, porque actualmente hoy día no todos los tribunales cuentan con firma electrónica avanzada. Tenemos el caso de en las Cortes, por ejemplo, los ministros no cuentan en todas las Cortes con una firma electrónica avanzada. Por otra parte, en cuanto a la vigencia, nos parece también favorable el texto, que el texto contemple un inicio gradual. Nosotros no traemos ninguna observación respecto del plazo, sé que los funcionarios traen alguna observación. Nos parece sí que la gradualidad debe contemplarse y debe iniciarse en las Cortes de menor carga de trabajo en beneficio de aumentar las capacitaciones de funcionarios y de perfeccionar los medios tecnológicos. Cabe señalar que si bien la Corte Suprema ha iniciado e implementado la digitalización, esta digitalización por lejos no es absoluta hoy en día. No tenemos ingreso de demandas y escritos en forma virtual, solo experiencias piloto. No tenemos remisión de expedientes, no tenemos exhortos vía interconectada, porque también la Corporación Administrativa del Poder Judicial está trabajando en un sistema computacional uniforme para todos los tribunales. Todavía tenemos algunos sistemas computacionales distintos, el CIDMIX, el CIDSIN. Finalmente, nos parece positivo que el nuevo procedimiento digital se aplique solamente a las causas que se inician a partir de la vigencia de esta nueva ley y no a las anteriores, ¿no? Esto por el tema del poblamiento de las causas, que además implicaría mayor uso de recursos humanos. Esa es nuestra opinión. Muchas gracias, señora Leonor Cohen. Ahora le vamos a dar la palabra al vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, señor Benjamín Ahumada. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y por su intermedio agradecerle a la comisión que usted preside. En nombre de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, agradecer la invitación a esta instancia a fin de exponer los puntos de vista que nosotros podamos aportar sobre este proyecto, que para nosotros reviste una importancia en la tramitación de los juicios en materia civil, no solamente en el ámbito de tramitación, sino que también para la ciudadanía. El Poder Judicial en los últimos 15 años ha sufrido una serie de transformaciones a través de la reforma procesal penal, la reforma de familia, posteriormente la laboral. Sin embargo, en materia civil creemos que ha sido un capítulo pendiente, sigue siendo un capítulo pendiente, quizá hasta postergado hoy día en el tiempo. Por su parte, los tribunales superiores de justicia han debido y deberán seguir adecuándose a esta nueva forma de trabajar de estos tribunales reformados. En materia civil, la excelentísima Corte Suprema, tal como lo ha señalado la representante de los magistrados, ha dictado diversos autos acordados a fin de ir avanzando en tramitación digital, en este caso, a través del Acta 54 para los juzgados civiles incorporando, y de letras, incorporando a través de ellas la tramitación digital en materia ejecutiva y de gestión preparatoria. Estas modificaciones legales y aquellas introducidas por actas de la Corte Suprema, ¿cierto?, no han sido acompañadas por un cambio radical dentro de la tramitación del Poder Judicial en cuanto al recurso material, desde el traspaso de la antigua máquina de escribir a un sistema tecnológico que hoy día se utiliza. Ese uso masivo de la tecnología ha motivado la adecuación del personal a este método moderno de trabajo.
Esta asociación de empleados celebra por una parte la tramitación de esta iniciativa legal, ya que por un lado acerca la justicia civil a las diversas transformaciones legales. Si bien no es en los mismos términos de la reforma procesal penal, familiar o laboral, por lo menos en los términos similares para que la ciudadanía tenga un acceso a sus causas. Por otra parte, formaliza el accionar actual de los tribunales civiles, ¿cierto?, y de letras, en cuanto a establecer por ley la tramitación digital de los procesos en el uso de la tecnología, más allá de las actas dictadas por la Corte Suprema. O sea, nosotros, al igual, ¿cierto?, creemos que las actas no son el fuerte suficiente para la tramitación que hoy día hemos estado llevando adelante. Lo anterior permite que la ciudadanía, para la ciudadanía, una mayor transparencia, poder acceder a través de la página web del Poder Judicial con rapidez, encontrando en los procesos civiles todas sus resoluciones y actuaciones. Estas situaciones descritas constituyen un avance importante para el Poder Judicial en beneficio de la comunidad, por la rapidez y acceso que tendría el usuario para acceder a la información. Sin perjuicio de lo anterior, nuestra asociación considera que el proyecto debe contemplar expresamente la instrucción para que el servicio judicial disponga en forma oportuna, con la debida antelación, la capacitación pertinente, coherente con las nuevas metodologías. Y esto va asociado justamente a lo que se señalaba recientemente respecto de que la capacitación ha sido insuficiente. Asimismo, la debida inducción del personal en actual ejercicio de los juzgados civiles es un paso importante porque se ha estado cambiando la metodología de trabajo de los sistemas antiguos a estas nuevas tecnologías. A la luz de las experiencias que como empleados hemos tenido en las reformas que se han implementado a la fecha, llevó al personal, como señalé recientemente, a pasar de un cambio de infraestructura material, física de trabajo, al uso de la tecnología que a propósito de la premura de la ley que debe aplicarse en tal o cual tiempo, hace imprescindible que para el éxito de la misma estemos debidamente preparados y capacitados. Si bien los tribunales civiles, en este caso, y letras, operamos actualmente bajo la modalidad de carpeta digital en ciertas materias, no es menor que incorporar mediante ley la tramitación digital en todas las materias implicará que del personal judicial un mayor y mejor esfuerzo para la aplicación oportuna y satisfactoria en todas sus funciones. A mayor abundamiento, señor presidente y estimado señor diputado, el Acta 54 se ha ido implementando gradualmente en el país y no todos los tribunales que se encuentran hoy día en la igualdad de condiciones en el uso de esta carpeta digital. No alcanzan su nivel óptimo en la aplicación, motivo por el cual, sin la oportuna debida y satisfactoria capacitación acompañada de una adecuada inducción, el cambio no es aconsejable la gradualidad que se ha propuesto en el proyecto. Esta ANEJUT Chile considera y solicita a esta honorable comisión que proponga a vuestra sala la modificación del artículo 1 transitorio en cuanto a establecer que la entrada en vigencia se efectúe a los 12 y 18 meses de publicada esta ley, no a los 6 y 1 año como está hoy día aprobado en el Senado. Esta petición se refuerza ya que la ley de presupuesto del presupuesto del sector público se encuentra en tramitación y las partidas ya se encuentran definidas. Por ello, el hecho que la ley considere que la aplicación de esta ley hará en cuanto a los recursos, el mayor gasto se financie con los recursos propios del Poder Judicial, es imprescindible procurar con la debida antelación, como ya se ha dicho, la capacitación e inducción y los recursos para ello. Por otra parte, a la fecha, el Poder Judicial ha incorporado diversas unidades de apoyo a los juzgados civiles. No así para todos los tribunales, motivo por el cual consideramos que los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para la correcta, oportuna y eficaz implementación no son suficientes a esta fecha. En cuanto al contenido del articulado del proyecto, en nuestra humilde opinión y como una manera de contribuir en precisiones en su redacción, a fin de no dejar al margen a la interpretación alguna de sus disposiciones, se solicita a esta honorable comisión tenga bien recibir o considerar nuestro aporte en ello, como se indica a continuación. En el artículo 2, con la tramitación digital dispuesta por la Corte Suprema, se ha ido produciendo una duplicidad de documentación. Por una parte, el soporte digital
y por otro lado el actual soporte en papel. Los tribunales no han podido desprenderse hoy en día del soporte de papel, al no existir una norma legal como la que se pretende implementar a través de esta ley. Por ello, se estima que este articulado debe considerar y entregar la facultad para desprenderse de todo el soporte de papel que existe a la fecha y que se ha ido acumulando en tribunales a partir de la aplicación gradual del Acta 54. Entre paréntesis, el Acta 54 en la región metropolitana se acaba de aplicar para todos los tribunales civiles a partir del 1 de septiembre. Entonces, por eso señalamos que los tiempos y la gradualidad no es aconsejable. Lo anterior se ve refrendado al hacerse obligatorio el uso del sistema informático como instrumento de respaldo y conservación, validando cada resolución y o actuación de los procesos civiles. En el artículo 6, en la parte final del inciso segundo, se sugiere que se considere cambiar la palabra ejecución por gestión. Desde nuestro humilde punto de vista, la ejecución es cuando el tribunal admite el título ejecutivo a tramitación, por lo tanto, cuando se señala que se debe acompañar el documento digital, y si no lo hace, se dará por no iniciada la ejecución, nosotros consideramos que es la gestión, porque la ejecución la va a iniciar el juez cuando admita el documento a tramitación. Por ello, ¿cierto? La propuesta es que se disponga que bajo el apercibimiento de tener por no iniciada la gestión, al tercer día de haberse requerido esta petición. En el artículo 7, el concepto de la firma electrónica avanzada constituye hoy en día un avance legal que permite la validación de diversas actuaciones procesales, judiciales, notariales u otras, mediante este mecanismo. Nos parece que en la parte final del inciso primero de este artículo debería agregarse una frase que proteja, evite o salvaguarde que no se cometan vicios mediante el uso de esta metodología. Por ello creemos que debe agregarse el concepto de que la firma digital debe estar debidamente registrada en los sistemas que el Poder Judicial disponga para ello, a fin de evitar el que se cometa alguna falta, digamos, usando una firma que no es la que corresponde a la persona que dice ser el firmante. Por lo que hemos expuesto, se ha expuesto, esta asociación reitera y solicita a esta comisión que considere como capítulos fundamentales dentro de este proyecto que la capacitación oportuna, coherente y satisfactoria para la implementación legal en todas las materias de la tramitación electrónica es necesaria. Además, una debida inducción del actual personal de esto, diferir la gradualidad de 12 a 18 meses de publicada la ley y dotar de los recursos materiales, económicos y humanos pertinentes y suficientes para el éxito de esta ley. Eso es por parte de la Asociación de Empleados que creemos que debería ser, creemos como aporte a esta comisión en el transcurso de esta discusión. Y en una tramitación digital mucho más acelerada, esto se va a agravar mucho más. Por lo tanto, creemos importante incluir, es una cosa que llevamos reclamando algún tiempo, la derogación del día sábado como día hábil. En segundo lugar, cuando es el último día hábil, cuando es el primero. Es que en los procedimientos administrativos el día sábado no es hábil. Continúe, por favor. En fin, hay una serie de casos en que el día sábado no es hábil. En segundo lugar, hay que tener cuidado en materia de la tramitación digital de no compararla con lo que son los procedimientos actualmente vigentes de los tribunales de familia o los tribunales laborales, porque en esos procedimientos lo más importante es la audiencia. En cambio, en los procesos civiles escritos, y lo que estamos haciendo aquí es llevar lo escrito a un sistema digital, no es lo más importante la audiencia, por lo cual debemos tener cuidado de que en los procesos orales propiamente tal, lo digital es muy relevante, pero no es lo más importante. Y por lo tanto, al digitalizar hay que tener cuidado de que puedan producirse vacíos debido a que las partes no tengan acceso porque no va a haber una audiencia para hacer estas observaciones. En tercer lugar, y en relación con las observaciones particulares al proyecto, tenemos reserva en relación con el artículo 2, que mantiene ciertos escritos reservados. Creemos, el Colegio de Abogados estima de que es importante, y el sistema digital así debiera promoverlo, que todo sea público. Hoy día, de hecho, la digitalización que se está aplicando por el Acta 54 es pública.
El proyecto sí mantiene la tramitación de algunos escritos como reservados, por ejemplo, los que piden medidas prejudiciales y medidas precautorias, lo cual entendemos que es una cuestión que pueda, en definitiva, llevar a opacidades y oscuridades que no son buenas. Está bien, alguien podrá decir que es bueno que haya ciertos escritos que no los conozca la otra parte, pero cuando se establecen estas reglas y establecemos cuestiones que son secretas, en definitiva entonces le abrimos la puerta a una cuestión que evita la publicidad. En tercer lugar, en lo que es la tramitación electrónica, hay que, si bien el proyecto lo contempla en el artículo 5, hay que tener cuidado de que dentro de lo que son nuestros asociados, hay abogados mayores de edad y abogados que no tienen el mismo acceso que otros a los sistemas de correo electrónicos o acceso a Internet. El artículo 5 da esta facultad para las personas que no tengan acceso a Internet o a los medios tecnológicos más modernos, pero creemos que ahí hay que hacer alguna perfección para evitar que se impida el acceso a la justicia, porque hoy día la demanda se presenta digitalmente y podría entonces haber algún inconveniente para que alguno de los abogados que no tenga este acceso pueda presentar una demanda. En eso tenemos un dato estadístico muy poco preciso y pido excusa, pero para que lo tengan presente, de 12.000 inscritos que tenemos nosotros en nuestro colegio de abogados, 3.212 no registran correo electrónico. Puede deberse a muchas razones, pero es una indicación de personas que no tienen acceso al correo electrónico. En cuarto lugar, en lo que se refiere a los documentos, el proyecto establece que es muy bien la presentación de los documentos digitalizados, pero contempla que haya ciertos casos en que eso no sea posible, en cuyo caso hay que presentarlos físicamente y es el tribunal el que tiene que digitalizarlos. Creemos que eso es una labor realmente difícil y entiendo de que hoy día los tribunales no cuentan con personal suficiente para hacerlo. Sobre todo que en los procesos civiles no es raro que se presenten cajas de documentos, miles de documentos. Y por lo tanto la digitalización a cargo del tribunal va a llevar, creo yo, a que en definitiva los documentos no se digitalicen, con lo cual vamos a terminar con un vicio que hoy día en parte existe en los procesos modernos, laboral y de familia, y que consiste en el sistema mixto, que es lo que la Asociación de Magistrados también reclamaba. O es mixto, o es digital, o es físico, pero estos sistemas mixtos en definitiva han sido malos. Por lo tanto, creemos que la solución a esto deberá pasar porque las partes son las obligadas a acompañar los documentos digitalizados y tiene que agregarse la existencia de una sanción para el caso de que el documento que sea digitalizado, que se acompañe, no sea fidedigno, porque de otra manera hacerle esa carga al tribunal no tiene mucho sentido. En lo que se refiere a las formas de notificación, creemos que el proyecto debe aclararse, porque aparentemente en el artículo 8 permite optar por sistemas de notificación tradicionales o por sistemas digitales. Está bien que sean los sistemas digitales, pero el proyecto entiendo que deja vigente el artículo 48 y por lo tanto habría ciertas resoluciones que se deben seguir notificando por cédula. Por ejemplo, el auto de prueba y la sentencia definitiva. Creemos que se puede provocar ahí una confusión respecto de los que opten por los sistemas de notificación digitales, si es que se les aplica también el artículo 48 o no. Y si eso es así y hay una duplicidad de sistemas de notificación, se produce el problema con los plazos comunes. ¿Cómo se computan los plazos comunes cuando a una parte se le notifica de una manera y a otra se le notifica de otra? Y en ese sentido, en lo que se refiere a las notificaciones, también tenemos el problema de que hoy día las audiencias que se hacen, por ejemplo, al 5.º día de notificadas las partes o a un día a contar de la notificación, llevan al problema también de determinar desde cuándo se cuenta la notificación cuando ella se hace, se cuenta ese plazo cuando ella se hace en días distintos. Por eso que este es un tema que es importante de aclarar y que quede, o ya sea porque las audiencias se fijen para un día preciso o para que se determine claramente desde cuándo se cuentan esos plazos. Ese es un tema que adicionalmente se ha producido en la práctica, lo hablábamos con la gente de la Asociación de Receptores, que a veces los receptores no certifican, son muy pocos, pero se produce el problema, no certifican oportunamente las notificaciones, no las suben a los sistemas oportunamente y por lo tanto hay una de las partes que simplemente no conoce cuándo notificaron a la otra parte y su plazo corre desde la notificación a la otra parte. En lo que se refiere al estado diario, el proyecto señala mantener el estado diario solo por 3 días. Eso es un error porque si el sistema va a ser únicamente digital y el estado diario va a desaparecer al 3.er día,
es realmente peligroso que el que fue notificado hace 4 días atrás no pueda corroborar si fue o no notificado. Por lo tanto, y siendo un sistema digital, yo creo que debiera mantenerse el estado diario, a lo menos, no sé, por un año. Ahí hay un problema técnico que tiene que aclararse. Entiendo que el proyecto elimina, y estamos de acuerdo con eso, todos los plazos para comparecer en segunda instancia. Teníamos una duda ahí, pero lo conversamos recién y nos decían que el proyecto lo aclara. Estamos de acuerdo con que esos plazos que existen hoy día de 5 días para comparecer, hacerse parte en la segunda instancia, no son adecuados. En lo que se refiere a las vistas de las causas en las Cortes, la idea hoy día en el proyecto, y está bien, es remitir los expedientes simplemente en una carpeta digital. Eso está en un proceso civil, puede ser algo realmente complejo, y eso obliga, y es un tema más bien de reglamentación que de la ley, a que los tribunales y los administradores de los sistemas los manejen de modo serio. Yo traía en el PowerPoint un ejemplo hoy día de un juicio cualquiera que busqué, cómo se registran las actuaciones en las carpetas digitales que hay. El 50% de las actuaciones son petición que indica, el 50% es resolución mero trámite. Eso entonces lleva a que en una carpeta digital es un infierno encontrar algo. Unido a que, nuevamente, es un problema técnico, cuando uno ha consultado una resolución no queda marcada como consultada. Lo hablábamos con María de los Ángeles antes, nos ha pasado que viendo estas carpetas digitales uno cae 4 veces, 5 veces en la misma resolución porque no quedó marcado entonces cómo se hacía. El proyecto entonces requiere corregir eso y requiere adicionalmente, nuevamente es un problema reglamentario, que para efectos de la relación de las causas existe un sistema que le permita al relator acceder fácilmente a esta carpeta digital. Porque, insisto, esto no es lo mismo que en los procesos que hoy día están digitalizados propiamente, como el laboral y el de familia, en que las discusiones son en general acotadas, aspectos breves, y la cantidad de documentación y de elementos que se acompañan son también más bien sucintos, y los escritos tampoco son muy extensos, a la materia civil, en que es exactamente todo lo contrario. Entonces, ahí hay un tema porque podría demorar, en definitiva, la tramitación de las causas en segunda instancia, el que los relatores tuvieran que consultar todo por la vía digital. Eso es en cuanto a la presentación de las ideas más importantes que nos merece este proyecto. No sé si María de los Ángeles, presidenta de la Comisión de Administración de Justicia, quiere agregar algo que se me haya quedado en el tintero. Encantado, le vamos a ofrecer la palabra a la señora María de los Ángeles Codú. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Es de utilería. Le queremos contar que nosotros estamos muy contentos y apoyamos enormemente este proyecto. Tanto así que el Colegio de Abogados está firmando un convenio de firma electrónica avanzada que va a poner a disposición de todos sus asociados para capacitar a los abogados y que tengan acceso a un menor costo a obtener la firma electrónica avanzada. Dicho esto, hoy día la verdad es que creo que estamos muy de acuerdo en eso, tanto con la Asociación de Magistrados como la de Funcionarios, en que la duplicidad es la tierra de nadie y el peor desastre. Porque hoy día, desde un punto de vista legal, el expediente que sigue siendo el válido es el material, y sin embargo, cada día hay más dificultad para acceder al expediente material. Porque como están digitalizados, los tribunales en general se oponen a que uno pueda ver el expediente material y para qué decir llegar a los documentos materiales. Eso acarrea una serie de problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con quiebras o juicio ejecutivo. Porque la verdad es que cuando uno ve un documento escaneado no sabe si es el original o no. Entonces creemos que es muy importante que de alguna manera se pueda ligar este proyecto a un incentivo o a una imposición o un plazo para que los ministros de fe, y dígase principalmente los notarios, adquieran la firma electrónica avanzada, porque en el fondo, en la medida que todos los documentos sean con firma electrónica avanzada, uno no va a requerir el documento material. Y significa que de aquí a unos 10 años más, me imagino, o sea, siempre en los juicios civiles puede haber documentos de la época de la colonia, pero van a ser los menos, de aquí a unos 10 años más, la reducción de documentos físicos y que haya que tener custodiados y que uno tenga que acceder, se va a reducir enormemente. Entonces creemos que es importante que en el fondo haya una integración de todos los elementos para que el proceso digital efectivamente funcione y cumpla con su objetivo. En ese sentido también creemos que es importante que se tome en consideración. Yo sé que siempre parece que
cuando los abogados solicitamos y hemos solicitado en varias ocasiones y oportunidades que se declare inhábil el día sábado en los procesos civiles, no es con un afán de trabajar menos. Yo creo que los abogados trabajamos mucho y los magistrados también, y en los procesos civiles se trabaja mucho. El tema es que materialmente y físicamente en la práctica están cerrados los tribunales los sábados. Y creemos que de verdad, con una notificación electrónica a la que uno pudiera acceder, y los sábados inhábiles son bien indispensables porque a uno le puede llegar la notificación en cualquier día. Entonces, la verdad es que todo el mundo tiene derecho a poder desconectarse, y a veces además uno no puede encontrar a las partes, a las personas los días sábados, los domingos. La verdad es que es de una gran complejidad, e insisto que los tribunales no funcionan. Eso ligado a que las audiencias, si ya se va a notificar electrónicamente, que sería un gran avance para que además los abogados tuviéramos un incentivo para pedir la notificación por correo electrónico, se fijaran audiencias con fecha y hora clara. Porque además hoy día pasa en los mismos tribunales, y eso ayudaría a la organización misma del tribunal. Pasa que hay días que hay 10 comparendos en un mismo día y días que no hay ninguno. Y no hay ninguno porque coincide que el quinto día se le fijó en 20 expedientes para el mismo día y en otro día no. Entonces, ayudaría mucho a la administración que se fijara día y hora, y además evitaría suspensiones o a veces simplemente que no se puede tomar una audiencia. Por ejemplo, hay veces que uno espera más de 2 horas el que se desocupe un terminal de computador para tomar una prueba o para que se realice una audiencia. Entonces, la verdad es que creo que es importante que junto con esta modernización se modernicen también los sistemas en cuanto a fijar día y hora. Y finalmente creemos que en el artículo 8º, que lo señaló ya el vicepresidente, pero yo quería agregar una cosa, si es que se permanece algún tipo de notificación por cédula, cosa que nosotros creemos que es bastante innecesario, porque incluso, o sea, salvo la notificación personal, la primera del juicio, que eso es evidente que es distinta, esa notificación por correo electrónico es perfectamente válido. Recordemos hoy día que tanto los fallos de la Corte de Apelaciones como los fallos de la excelentísima Corte Suprema se notifican por el Estado Diario. Entonces, ¿cuál es la razón que la sentencia definitiva se tenga que notificar por cédula? Hay que pensar que hay un tema de acceso a la justicia que no es menor, porque es cierto, dicen, hay gente que actúa con privilegio de pobreza, pero hay un límite de repente un margen muy pequeño entre la persona que tiene derecho a litigar con privilegio de pobreza y la que no lo tiene. O sea, a lo mejor la diferencia es mínima. Y para ella pagar 30.000 pesos o 25.000 pesos de notificación no es menor. Y en cambio la gente, la gran mayoría, sí tiene acceso a algún correo electrónico o a una dirección de correo, y por lo tanto no tiene mucho sentido que estas notificaciones se tengan que hacer por cédula. Ahora, si es que se va a perdurar nosotros creemos que no se le puede dar 2 días hábiles para subir el estampado al receptor. Debería ser 1 día hábil, porque la verdad es que muchos procedimientos tienen plazos muy breves. Pensemos que el juicio sumario tiene 5 días para contestar, hay muchas diligencias que tienen 3 días, citaciones. Debería ser, la verdad, 1 día es más que suficiente si el sistema para subirlo es electrónico. Aunque nosotros abogamos porque, salvo la notificación de la demanda, las demás sean por correo electrónico si a ese sistema se ha adscrito. Muchas gracias. Gracias, señora María de los Ángeles. Le voy a ofrecer la palabra finalmente a la presidenta de la Asociación Nacional de Receptores Judiciales, la señora Ivonne Navarrete. Acompañada a la vicepresidenta, señora Tatiana Muñoz. Que viene, se acompaña a sí misma. Ya. Señora Tatiana, tiene la palabra, utilice el micrófono para que quede registrada su intervención. Como Asociación Nacional agradecemos la invitación que se nos ha hecho. La presidenta venía conmigo, pero se sintió mal y tuvo que salir, y ella la que venía preparada para hablar, así que lo mío va a ser más corto. Nosotros estamos conformes con esta ley de tramitación electrónica en un 100%. Nosotros participamos en 90% de las reuniones de la Comisión de Legislación de Justicia del Senado, donde pudimos modificar algunos artículos que encontrábamos que había algún problema. Estamos aquí, hay como 2 problemas más o menos grandes para nosotros como receptores, que serían la parte de la georreferencia. Estamos de acuerdo que corresponde por transparencia la georreferencia, aunque en el fondo somos ministros de fe y es como un poco dudar de lo que nosotros hacemos, pero como transparencia encontramos que es bueno. Pero el problema está en los costos de la georreferencia, porque primero hablamos en la comisión que lo iba
hablamos primero en la Comisión del Senado que lo iba a asumir el Poder Judicial y después en otra reunión el Poder Judicial dijo que no tenía plata para asumir ese costo. Entonces el único problema que hay es quién asume el costo de la georreferencia, que tiene que ir ligado a un programa computacional igual, no solamente un dispositivo. Eso sería nuestro gran problema de la georreferencia. Otro de que en el artículo, que se puede modificar en el artículo 9, donde habla de la foto de los embargos, o sea, el primero era los embargos, nosotros lo cambiamos que era el retiro. Y quedó en la última parte, dice, a menos que exista oposición de la parte, pero eso era cuando era el embargo, no cuando la foto, cuando le entreguemos las cosas al martillero. Esa parte está además aquí. Y lo otro, lo que habla de los aranceles, que me gustaría dejar establecido igual que el arancel de nosotros es del año 98, llevamos años peleando para que nos suban el arancel y nunca nadie se pone de acuerdo, ni la Corte Suprema ni el Ministerio de Justicia. Eso sería más o menos en grandes rasgos. Gracias, señora Tatiana Muñoz. Le voy a ofrecer la palabra a los colegas. Se ha inscrito para intervenir el diputado Fat Chaín. Presidente, a mí me parece, más que intervenir, hacer una consulta. Me gustaría saber la opinión del Ejecutivo en relación a las observaciones que hizo el Colegio de Abogados. Le agradecemos además a todos nuestros invitados. Qué bueno que hayan asistido. Estoy de acuerdo con que, si es necesario, la gradualidad me parece que es bastante acotada. Yo creo que 6 meses más no creo que cambie sustantivamente, ¿no es cierto? Que el fondo es desplazar 6 meses. Las regiones las cortes de apelaciones que partirían a los 6 a los 12 y los de los 12 a los 18. Pero me preocupa más bien los efectos prácticos que podría tener esto a partir de las observaciones que ha hecho el Colegio de Abogados, y me gustaría saber cuál es la opinión del Ejecutivo respecto a esas observaciones, ¿ya? Porque nosotros tenemos, y así lo hemos dicho, toda la disposición de poder despachar rápidamente este proyecto, ¿ya? Pero a lo mejor el Ejecutivo puede recoger alguna observación y podemos ver algunas indicaciones que perfeccionen el proyecto, ¿ya? Y yo creo cuál es la disposición del Ejecutivo a poder hacerlo y que podamos aprobarlo, pero que en definitiva evitemos cualquiera de las dificultades prácticas que me parecen muy razonables, digamos, que nos han planteado el Colegio de Abogados. Diputado Chaín, diputado Guillermo Cheroni. Pero solo una cosita, disculpe, que se me disculpa, Guillermo. Yo tengo un tema ahí también tengo mis dudas con el tema del día hábil sábado, porque con eso lo que vamos a hacer es que vamos a ir alargando un poquito más los procedimientos todavía, ¿no es cierto? No, nada. Yo creo que eso efectivamente podría ser una discusión más bien para las modificaciones del nuevo Código Procesal Civil, etcétera. Yo creo que no sé si es que sería oportuno poder incorporarlo efectivamente en este proyecto, ¿ya? Yo creo que más bien un tema que podríamos darle más vuelta y que quizás sería más oportuno poder discutirlo en esa sede y no en este proyecto, ¿ya? Ahí tengo más bien mi duda respecto a todos los otros aspectos. Creo que son súper razonables y que podamos ver la posibilidad de incorporarlos o aclarar las dudas en este proyecto. Diputado Cheroni. Muy breve, la verdad, las cosas que yo quiero aclarar este tema de que existiría paralelamente, diríamos, sistema digital más, y junto a ello, diríamos, como la documentación, que eso no se logra subir adecuadamente, y por eso que tendremos, diríamos, una serie de documentos que están, diríamos, también en los tribunales, y con documentos que deberían estar en todo el sistema digital. Así lo entendí yo, ¿no? Así, y lo otro que, claro, lo otro que quisiera aclarar entonces en ese sentido, el problema fundamentalmente sería que no todos, por ejemplo, los notarios tienen la firma digitalizada, porque podríamos subir todos los documentos y con la firma autentificando el documento de parte del notario, ¿no? Pero parece que ahí está el defecto, ¿no es cierto? Quisiera aclararlo. Bueno, hay una consulta que se le ha hecho al Colegio de Abogados. Le voy a pedir que alguno de los representantes la responda y después le damos la palabra al Ejecutivo para que se haga cargo del debate y la discusión que ha existido hoy día en esta sesión. Don Pedro Pablo Vergara. Don Pedro Pablo Vergara. Muchas gracias. A ver, el problema de de la duplicidad de documentos dice relación con que cuando el documento se acompaña digitalizado queda en el sistema. El problema es que si ese es un documento original, no es posible a través de la digitalización saber si es un documento, una copia autorizada o es una simple copia y no tiene el mismo valor. Exacto. La firma digital está recién empezando y en los procesos civiles eso va a tardar mucho en tener efecto.
Entonces, ese es un problema. Y el otro problema que se produce con el proyecto es que cuando no se puedan digitalizar los documentos, porque sean muchos, entonces en definitiva se acompañan y se va a producir la duplicidad. Déjenme tomarme la palabra un segundo para contestar lo del día sábado. Creo que, si me permite, brevemente, el problema es que el sistema digital va a apurar los plazos y por lo tanto, cuando los plazos van a ser más breves, en definitiva, mantener el sábado, que es en verdad un día inhábil, va en definitiva en desmedro del derecho de defensa que tienen las partes. Eso es lo fundamental. Y si vamos a esperar a la reforma procesal civil, que ya lleva muchos años, vamos a seguir esperando muchos años por algo que creo que ya debería haberse corregido. No sé si con eso... Gracias, don Pedro Pablo. María de los una Ángeles. acotación respecto precisamente al instrumento digital. Lo que yo proponía era que, independiente que los documentos antiguos, obviamente esos van a tener que siempre ser escaneados y subidos, etcétera. Creo que al fomentar o de alguna manera dar plazo a los notarios o a todas las entidades que tienen que emitir certificados y certificaciones públicas, tener firma electrónica avanzada va a permitir que de aquí a unos 10 años más o 5, ojalá o menos, ya la mayoría de los instrumentos que estén circulando en los procesos judiciales civiles sean digitalizados y por lo tanto no tengamos el problema de tener que tener materialmente el documento para saber que es auténtico, sino que va a bastar con el proceso. Muy bien, o sea, con el digital. Voy a aclarar o sea, los plazos que están establecidos en el CPC no se modifican, se mantienen. No es que perdón, es que déjeme terminar la pregunta. ¿Ya? Entonces, y por lo tanto, al mantenerse los plazos, que además los del CPC son de días hábiles, ¿no es cierto? Y a eliminar el día sábado como día hábil, una consecuencia lógica, ¿no es cierto?, es que lo que busca este proyecto, entre otras cosas, sea lo más expedito de los procedimientos, y por una parte, con una modificación de esta naturaleza, lo que va a hacer es que lo va a alargar un poco más. ¿Por qué? Porque los días hábiles se van a contabilizar solo del día lunes a viernes, y no los días sábados. Entonces, yo creo que es una discusión que hay que ver cuál es el efecto que tiene completo, por ejemplo, en un procedimiento ordinario, en los distintos tipos de procedimientos. Yo creo que para eso, sin tomar una posición a priori, pero lo que sí quisiera ver es más o menos cuál sería el efecto que tendrían los tiempos en los distintos tipos de procedimientos, los procedimientos sumarios, el procedimiento ejecutivo, el procedimiento ordinario, porque si no hacemos ese cálculo de cuál es el efecto que tendría, me parece que podríamos estar legislando un poquito a ciega. Entonces, ahora, si tuviera ese estudio hecho, no sé, la Corte Suprema, o podría ser un estudio de esa naturaleza, ¿ya?, y que pudiéramos evaluar el impacto que tiene, bueno, en buena hora. Yo no tengo ningún problema en que lo podamos incluso incorporar acá, pero como se nos ha dicho que necesitan que aprobemos con urgencia eso, y si es que ese estudio de impacto, si lo puede hacer el Ministerio de Justicia, no está hecho, yo no sería partidario, lo digo a título personal, de innovar sobre la materia si no tenemos un estudio de impacto respecto de esa medida. Eso es todo, no es que esté tomando una posición contraria, lo que estoy diciendo es, mire, hay que ver cuál es el impacto que tienen los distintos procedimientos. Gracias, diputado. Me permite, le vamos a ofrecer la palabra al representante del Ejecutivo, don Felipe Rayo. Señora Fanny de los Ángeles, lo que pasa es que estamos contra el tiempo. Felipe Rayo. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero valorar el hecho de que aquí todos los invitados han respaldado el proyecto de ley, señalando que es un paso positivo en cuanto a obtener un mayor acceso a la justicia, ¿ya? Segundo, señalar que este proyecto de ley ha sido tramitado, ha sido elaborado, es una moción parlamentaria y el Ejecutivo ha trabajado fuertemente con el Poder Judicial para coordinar cada una de sus disposiciones. Al respecto, se planteó una inquietud respecto del periodo de vacancia legal, ¿ya? El periodo de vacancia legal, de alguna forma, yo les comento que ha sido bastante discutido en la Comisión de Constitución. La Corte Suprema en su primer informe planteó este plazo, en su segundo informe señaló que en la mayoría de las regiones estarían condiciones de empezar desde ahora, de inmediato. Sin embargo, consideraba prudente ver un funcionamiento de forma gradual, donde se vayan dejando las regiones con un territorio jurisdiccional superior para el final. Y en ese caso es que el territorio jurisdiccional de la Corte de Concepción, de Santiago y de San Miguel
empieza no 6 meses, como es el resto del territorio jurisdiccional, sino después de 1 año. En eso la Corte Suprema ha planteado no hay ningún problema, incluso podrían hacerlo antes. Después se ha planteado un tema aquí de la dualidad de sistemas, ¿ya? Que lo representa ahí el poder, ¿cómo se llama? El Colegio de Abogados. Yo veo aquí, es necesario distinguir al menos 3 hipótesis. Hay una dualidad de sistemas que vamos a tener donde en un tribunal vamos a trabajar procedimientos con el sistema escrito, con el actual, y procedimientos con el sistema nuevo, o sea, digitalizado, ¿ya? Eso está en el artículo 2º transitorio del proyecto de ley. De alguna forma, la solución que también la propuso el Poder Judicial es no empezar, o sea, que solamente empiece la digitalización con los procedimientos que inicien una vez entrada en vigencia la ley. De lo contrario, se produciría un problema en cuanto a carga de trabajo, de tener que digitalizar un montón de procedimientos hacia atrás, y eso sería inconveniente. Yo creo que aquí la representante de la Asociación de Magistrados planteó el punto y encontró que era una solución adecuada. Otro problema distinto es en relación, ¿cómo se llama? A según el tipo de documento. Ya en el mismo procedimiento, el procedimiento tramitado de forma digital, efectivamente tenemos ciertos documentos que necesariamente se tienen que presentar de forma material, un título ejecutivo. El título ejecutivo no me sirve que me lo fotocopie y me lo acompañe, me tiene que acompañar el documento material, y es carga de la parte el acompañar además una copia digital, pero el documento material queda a disposición del tribunal para que sea objetado si corresponde, ¿ya? Otra hipótesis es ya cuando el problema no es con el documento, sino de alguna forma existe una imposibilidad para la parte de regirse por el sistema de tramitación electrónica, ya sea una imposibilidad, no sé, tecnológica o quizás de recursos. Evidentemente nosotros sabemos que la incorporación de las tecnologías es de forma gradual, y que no podemos hacer obligatorio a todo el justiciable el poder regirse por la misma. Por lo mismo, el proyecto de ley para esos casos establece como un sistema excepcional el poder solicitar, tramitar su causa de forma material. Creemos que eso se justifica por un tema de acceso a la justicia. Otro tema que aquí se planteó dice relación con el tema de las notificaciones, donde quizás allí también puede haber una duplicidad, creo haber entendido que se decía, en particular con aquellas resoluciones que según el CPC se notifican por cédula, la resolución que recibe la autoprueba y la de la sentencia. Bueno, ¿qué pasa si la parte, haciendo uso de una facultad que ya la tenemos en todos los sistemas reformados, de ofrecer un medio más idóneo de notificación, que normalmente es el correo electrónico? Bueno, ¿cómo se notifica ese tipo de resolución en particular? Nosotros, bueno, esto ya es una opinión personal, de alguna forma creemos que cuando la parte ofrece como correo electrónico un mecanismo más idóneo es porque le presta mayores garantías que la notificación por cédula. De hecho, la notificación por cédula, si uno la analiza, en primer lugar, no te asegura un enfrentamiento vis a vis, o sea, la persona no es notificada por el receptor directamente, ni siquiera la notificación personal lo asegura, porque existe la notificación personal subsidiaria. En cuanto al contenido de la resolución, la notificación por cédula es un extracto de la presentación y de la resolución que lo provee. De alguna forma, el sistema de la notificación por correo electrónico y el expediente electrónico me va a permitir a mí conocer íntegramente la resolución, ¿ya? Por último, el tema de ¿cómo se llama? La notificación por cédula evidentemente tiene un costo, como lo dijo la representante del Colegio de Abogados, y eso también no es menor considerarlo. Ahora, lo importante es qué rige, lo importante es cuál es el principio que rige a propósito de las notificaciones. El tribunal siempre puede mejorar la calidad de la notificación, ¿ya? Por tanto, nada obsta a que si de alguna forma establece la notificación por correo electrónico y cree que no es suficiente, pueda disponer la notificación por cédula. Respecto
de las notificaciones con plazo común, que se cuenta a contar de la última notificación, que fue el punto que Exacto. plantearon. ¿Cuál sería la opinión del Ejecutivo? Allí no entendí bien cuál es el problema. El plazo común lo que me establece es que el plazo empieza a correr desde la última notificación. De alguna forma, Uno por correo y otro por cédula. El otro por cédula y no se va a saber. El que se notificó por correo electrónico no sabe cuándo se notificó. Perdón. El problema que Le se doy la plantea ahí- palabra al representante del Colegio de Abogados. El problema que se plantea ahí es que cuando se notifica por cédula una parte y a la otra por correo electrónico, el que fue notificado por correo electrónico no necesariamente va a saber que la otra parte fue notificada por cédula. Entonces se produce un problema en el cómputo de los plazos comunes. Ahora, ¿y qué pasa si es al revés? Si que no debiera ocurrir nunca, que la notificación por correo electrónico es siempre inmediata. Y de ahí que vuelvo a que los plazos, esta ley los acorta, lo que está bien. En la práctica los acorta. Felipe. sí. Bueno, la notificación, sea por correo electrónico o de otra forma, es una actuación judicial y por tanto en un expediente electrónico debe constar que se ha practicado la notificación indicándose el día y el Muy momento bien. en que se efectúa. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Le quiero agradecer a todos nuestros invitados su participación. Habíamos acordado como comisión recibir a las organizaciones que se han presentado hoy día y también habíamos sugerido que íbamos a votar en general este proyecto de ley para a continuación en la siguiente sesión para votar en particular. ¿Les parece que sometamos a votación en general, colegas? Diputado Hugo Gutiérrez, micrófono para que quede en acto. Preguntaba Fuad al Ejecutivo si le hacían sentido las observaciones del Colegio de Abogados para que las transformara en algunas indicaciones que pudiera presentar. Eso no sé si se respondió por parte del... ¿Hay algo que sea interesante que dijo el Colegio de Abogados, que sea necesario hacer la indicación a este proyecto para que se pueda corregir? Don Por Felipe ejemplo, Rayo, sí, pero, es una por ejemplo, consulta. no sé, que el día famoso día sábado, ¿verdad? Porque yo no sé, acá la señora movía la cabeza, decía que parecía que no le gustaba, pero para que nos expliquen mejor, porque yo entiendo que si efectivamente esta tramitación digital va a afectar el derecho a la defensa, entonces a mí me hace sentido de que efectivamente sea el día sábado, sea considerado inhábil. Pero si tienen como probar que efectivamente va a afectar el derecho a la defensa, porque si todo esto va a ser más acelerado, más rápido y el día sábado en realidad complica la defensa, para mí es un argumento que es contundente porque, claro, yo no quiero afectar con esta tramitación digital, no quiero afectar el derecho a la defensa. Y entonces, y si esto es así, entonces yo estaría disponible para incorporar lo que ustedes están, como Colegio de Abogados están planteando, pero también dice FUAT, si esto está acreditado de alguna forma de que es así, de que va a afectar, esta tramitación va a afectar, porque yo creo que el gran inconveniente que tenemos con esta moción parlamentaria es que como no tenemos un nuevo código de procedimiento civil, lo que estamos haciendo en realidad es mejorar esto que se llama el Acta 54. Porque el Acta 54 ustedes me dicen que es algo hasta ilegal, que lanza el Ejecutivo para que le cambie el nombre, para que no sea autoacordado, que esto se parece a arquicio legal, esta cosa que inventó la Suprema con las actas. ¿Verdad? Pero si esto no, yo no sé si es así, usted me lo está manifestando. Si es así, bueno, es grave, porque quiere decir que se está metiendo facultades legislativas que no correspondería al Ejecutivo, no le correspondería al Poder Judicial estar haciendo. Pero bueno, como esto no es motivo de la discusión de acá, pero si efectivamente lo que estamos haciendo aquí es mejorar el Acta 54, para hacer, y en realidad acá estamos en una tramitación digital, pero que estamos haciendo una innovación sobre algo que hoy día debería haber un procedimiento distinto. Es decir, deberíamos tener un código de procedimiento civil, un código procesal civil, y esto debería ser parte de lo que mejoría. Es decir, estamos poniendo, como solemos hacer los chilenos, la carreta ante los bueyes. Y claro, esto es como una impertinencia todo esto que estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Porque efectivamente deberíamos habernos preocupado de haber tenido un código procesal civil como corresponde, y esto debería ser lo que justamente ayuda a que ese código procesal civil se pueda implementar o materializar de mejor manera. Eso es lo que yo veo, pero como pareciera que como estamos en lo que estamos, entonces y a la espera de que tengamos un código procesal civil, si esta tramitación digital va a afectar los derechos de los intervinientes,
Entonces yo creo que hay que hacer las correcciones que corresponde hacer a efecto de que a la espera de ese Código Procesal Civil no cometamos la torpeza de generar un inconveniente a las partes, a los intervenientes, y dejemos la indefensión a alguna de las partes, porque estamos haciendo algo que en realidad me pareciera que es inadecuado, pero ya, lo estamos haciendo. Y ahí nos metimos todos y todos queremos que esto se apruebe rápido, ya. Pero si vamos a afectar el derecho de los intervenientes, a mí en realidad me preocupa. Y si el Colegio de Abogados tiene esa preocupación, yo también la hago mía. Entonces, pero si efectivamente la medida que prueben, perdone que hable de prueba aquí, ¿verdad?, que efectivamente es así. Porque si es así, yo estaría disponible a que estudiásemos un articulado, y por eso, por su intermedio, presidente, le pido al Ejecutivo de que si esto le hace sentido, más otras observaciones que hizo el Colegio de Abogados, las puedan ver para que veamos las indicaciones correspondientes a fin de corregirlo, este proceso digital. Sí, colega, dos cosas. Primero que me permitan prorrogar por unos 3 minutos, porque acabamos de concluir. ¿Estamos aquí? Segundo, que votemos en general este proyecto y después le damos la palabra al Ejecutivo para que conteste. Por supuesto, vamos a abrir plazo de indicaciones, primero vamos a votar en general. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, en general. Diputada, votando en general. Sí. Estamos... Tenemos... Pero, bueno, ¿pero eso afecta la votación en general en particular? Bueno, sí. Colega, el punto, si le... A ver, mire, el punto, colega, la sesión no ha sido citada para votar en general. Yo le estoy sugiriendo a ustedes, si estamos no ha sido convocada, pero si les parece, podríamos votar en general este proyecto. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, estamos de acuerdo entonces. De acuerdo, pero en la lógica de que en la próxima venga la ministra de Justicia. Que sé que está Encantado. O alguien para que explique la duda de fondo del diputado, que yo también la tengo, porque nos llevamos 2 años y medio en estudiar un nuevo Código Procesal Civil, y ahí están en pañales, y esto en algo aborda lo que se vio. Muy bien, les voy a sugerir lo siguiente. Votemos ahora en general y le vamos a pedir a la ministra de Justicia que en la próxima sesión venga a resolver las dudas y consultas que se han planteado por todos nuestros invitados y también por los diputados. ¿Les parece? Procedamos entonces a votar en general. Diputado Ceroni. A favor. Diputado Chaín. A favor. Diputado Gutiérrez. A favor. Diputado Monker. A favor. Diputado Esquella. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Diputada Turres. A favor, pero también quiero hacer hincapié en lo que señalaba el diputado Monker y el diputado Gutiérrez. Creo que es imprescindible que venga la ministra de Justicia y que nos señale qué va a pasar con el Código Procesal Civil. Nosotros trabajamos 2 años y tanto en eso, pero atrás hay el trabajo de profesionales que estuvieron 8 años en este tema. Muy bien. Diputado Soto. A favor. Está aprobado por 8 votos a favor. Muy bien, queda aprobado en general este proyecto y queda citada para la próxima sesión en este proyecto de ley la ministra de Justicia con sus asesores a dar respuesta a las consultas que se han planteado por nuestros invitados y por los diputados. Muchas gracias. Tenemos sesión. Se levanta la sesión.